Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Beltrami, titular de la XQ12 Coquilo y amante y practicante de lo que es el APRS desde hace muchos años, prácticamente unos 23 años ya. Y he querido hacer este video explicativo para poder aclarar muchos conceptos erróneos que me he percatado en el último rato, en algunos videos de diferentes lugares, en relación con lo que son las digirepeticiones, lo que es el umproto address o el umproto pat, como se llama. Usted tiene que ver, si ustedes han estado, ¿no es cierto?, utilizando sistemas de APRS convencional en AFSK, y también a los amigos que están practicando el APRS o el LoRa APRS, habrán visto que dentro de las configuraciones, ¿no es cierto?, les dicen hay que utilizar dentro del Unproto, poner white 1-1. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué son los white? ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo, pero primero voy a pasar a lo principal. ¿Qué significa un proto address o un proto path? Un proto es un tipo de comunicación o de dirección eh, de, de salto de mi paquete. Lo voy a decir en la forma más fácil. No, puede ser que algunos me reten diciendo, bueno, pero no estás yendo a la fuente de la información o lo básico. No, es que lo quiero aterrizar para que lo pueda entender cualquier persona. Un proto-address es una dirección, un camino de comunicación digital sin conexión. Eso es lo que significa un proto, sin conexión. Yo no necesito pedir conexión a ese digipeater que está en un cerro o a esa estación que está en su casa. ¿Para qué? Para que mi paquete salte a través de él. Estamos hablando de las digirepeticiones, no de otra cosa. ¿Ok? Digipeater, estación de APRS o estación de LoRa APRS, eh, lo que tú pongas en la configuración de un proto, y si vas a llegar a Unigate, que es la estación que está conectada directo a Internet, da lo mismo lo que tú pongas en tu configuración de un proto. Al Ligate no le va a interesar eso. De verdad, nada. Simplemente va a llegar ahí y se va a ir a Internet. ¿Ok? Pero esto que estamos conversando ahora tiene que ver con la digirepetición. Entonces, un proto, address, dirección, ¿ya? De recorrido de un paquete a través de digirepetidores o de estaciones que me van a ayudar para llegar a destino. ¿Cuál es mi destino? Unigate. Ese es mi destino. Eso es lo principal para mí. ¿Ok? Como no puedo llegar a Unigate, necesito saltar a través de otras estaciones sin pedirles permiso. Yo voy a saltar por su antena, por su señal, y la máquina me va a repetir. Y voy a llegar a destino. ¿Ok? Por eso se llama un proto, porque un proto significa una trama, un paquete no numerado. No, sí, no estoy pidiendo conexión. ¿De dónde viene el concepto de conexión? De antes. Y yo no me quiero ir para antes porque si no los voy a enredar más, porque sería conversar sobre packet, radio. Y eso es más antiguo y es de donde viene el protocolo de comunicación de la PRS, pero no quiero meterme en ese tema en este momento. Solamente hablar de las digirepeticiones y que ustedes entiendan qué significa el unproto, ¿ya? Y el unproto address, que va a ser lo que ustedes van a conocer como white y white 1.1, white 2.1, etcétera, etcétera. Nombre genérico. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? ¿Por qué el unproto address o un proto pat es algo que se inventó y que es genérico? Porque resulta que en el lenguaje antiguo, ¿qué es lo que había que poner en el unproto? El indicativo de la estación. Había que poner el indicativo del radioaficionado que tenía esa máquina para que tu paquete saltara a través de él. Es decir, yo quiero saltar a través de ese 3 alfa alfa guión 3, que es lo que está en el cerro, creo. Ya, tengo que poner un proto C3 alfa alfa guión 3 para que llegue al otro lado. Y después, si quiero saltar por otro digipeater que está más lejos, a 100 kilómetros, por poner un ejemplo, para que salte por otro más, tendría que poner
C3 alfa, alfa, guión 3, coma, y el otro. ¿Para qué? Pum, pum, pegar a dos saltos y llegara. Entonces, eso era súper poco práctico tenerlo de esa forma. Por eso se crearon estos términos, perdón el dibujito que está medio feito, genéricos, y se crea el white, ¿no es cierto? Como el nombre genérico para jugar con estos saltos. Es decir, que cualquier estación ya sabe qué tiene que poner. No tiene que estar conociendo los indicativos de los radioaficionados y de los nodos que están arriba de los cerros. ¿Ok? Ya, eso es súper importante. Bueno, paso a la siguiente etapa. Esta era la parte inicial. Espero que se haya entendido, pero vamos a pasar a lo siguiente. Estos son eh, los nodos genéricos que ustedes más conocen. El white 1.1. También tienen que haber visto por ahí el white 2.1 o el white 2.2. Y en otras latitudes, como en España, por ejemplo, ocupan también el white 3.3. ¿Ok? Pero vamos a quedarnos con esto básicamente porque esto me va a servir para explicar esta parte. ¿Qué significa este 1.1? Me está diciendo en primer lugar que es un digipeater, ¿ok? Del tipo 1. ¿Y qué significa eso? Es un digipeater que me permite solamente un salto a través de él. ¿Cómo sé eso? Este número me lo está definiendo. El primer número. El primer número me indica cuánto es el máximo que podría permitir ese digipeater, el que está en el cerro X. Por eso nosotros tenemos que conocer la configuración de la zona para saber cómo funciona la zona, ¿ya? Que no es tan difícil tampoco, es cosa de ponerse de acuerdo entre todos, ¿ya? Por ejemplo, acá, este otro que está aquí, 2.1, es un digipeater del tipo 2. De ahí les voy a explicar un poquito más adelante cuáles son los del tipo 2. ¿Cuántos saltos me permite este digipeater que tengo específicamente escrito aquí? ¿Ok? Esta configuración de digipeater de máquina, de repetición, ¿cuántos saltos me permite? 1. ¿Por qué? Porque aquí, en el segundo campo, me indica que va a permitir que ese tipo de digipeater haga solamente un salto. ¿Ya? Y acá tenemos otro tipo que es de este mismo, es del mismo, pero acuérdense que acá tenemos uno, pero acá estamos ocupando toda la potencialidad de ese tipo de digirepetidores. Este me define de qué tipo es. En este caso, ya lo voy a explicar cuando corra esta pantallita, van a entenderlo mucho mejor. ¿Y cuántos saltos me permite esta configuración? 2 saltos a través de 2 digi de altura que tengan esta configuración, porque aquí me lo está señalando. ¿Ok? Ya, vamos a ir acá y aquí lo van a entender más. Pero, perdón, un poquito más adelante. Pero... Miren esto que tengo acá. White 1-3. ¿Podrían encontrar ustedes un White 1-3? No, señor. Esto no lo van a encontrar nunca. No. Nunca van a encontrar esta configuración. ¿Por qué? Porque el primer número define el tipo y cuántas repeticiones permite. El segundo número, ¿ya? Serían las repeticiones que podría ser, pero aquí no puede. Aquí me está diciendo el primer número, que es del tipo 1. Entonces, ¿cómo puede tener 3 saltos? Imposible. Aquí me está diciendo que es del tipo 2, que es un digipeater de alta cobertura que está en un cerro. Y acá dice que puede saltar 3 veces. Mentira, porque este número lo define. Este número anterior, el primera cifra, define la cantidad de saltos que podrían ser. No pueden ser 3, solamente 2. Nunca el segundo número va a ser superior al primero. ¿Ok? No existe esto. Bueno, me voy a ir al primer ejemplo. El ejemplo que ustedes quizás más conocen. Un digi de relleno. Digipeater de relleno es el digipeater
que tiene este tipo de configuración de repetición en el digipeater, no estoy hablando del transmisor, ustedes después lo van a poner, por supuesto, en el transmisor para que les funcione con este digipeater y aprovechar su potencial, ¿ok? Pero digipeater de White 1.1 se le considera y se le nombra de esta forma, un digipeater de relleno. En el caso de los sistemas en AFSK, son digipeater que están a la altura de la ciudad. Es mi vecino que está a 5 cuadras y el otro vecino que está a 10 cuadras, y ellos tienen un equipo de APRS en su casa y lo tienen como configurado, porque así tiene que ser en el convencional. Todas las estaciones en un hogar, en una estación de radioaficionado, son estaciones de relleno. Todas son digipeater de relleno. ¿Por qué? Porque está pensado para que repita a las estaciones móviles y portátiles, y cuando llegue este paquete que tú vas a configurar en tu handy, en tu equipo, en lo que sea, como White 1.1, va a llegar al digipeater que tiene esa capacidad de repetirte a ti, ¿no es cierto? ¿Y cuál va a ser el resultado? Porque esto va a repetir el paquete, ¿no es cierto? El digipeater va a repetir ese paquete. Pero ahora, ese paquete que viene implícito en un proto, ¿qué un proto es el resultante del paquete? Este. ¿Y qué significa esto? Que esto viene desde un digipeater del tipo 1, porque fue repetido por este. ¿Y cuántos saltos puede generar de ahí para adelante, después de la repetición? Ninguno. No puede repetir ninguno. ¿Por qué? Porque ya fue repetido por el digipeater, saltó una vez y descontó la segunda cifra. El segundo número lo descuenta y queda White 1.0. Y cuando, imaginemos que tenemos otro digipeater a 50 kilómetros que escucha este. Entre estos dos, entre este y este, se miran y se escuchan. ¿Ok? Este lo va a repetir, y cuando esta señal le llegue al otro digipeater que está más lejos, ¿lo va a repetir? No, no lo va a repetir porque le llegó esta configuración y le llegó este 0 que está aquí. No lo puede repetir, ¿ok? Bueno, este es el tipo de digipeater de relleno, el que es digipeater de White 1.1, ¿ya? Después vamos a ver cómo los podemos utilizar, cómo podemos arreglar esto. Me voy a ir al segundo tipo de digirepetidores. Miren, hasta ahí lo voy a dejar para que lo vean bien y después corro la pantalla. Un digipeater del tipo Y22. Este tipo de digirepetidores o configuración de digipeater corresponde a digipeater de amplia cobertura o de altitud. Es un digipeater que está puesto sobre un cerro de 2000 metros. ¿Ya? Y que tiene por finalidad, ¿no es cierto?, lograr grandes distancias para hacer llegar ese paquete que viene desde tu handy, desde tu auto, desde tu sistema LoRa, o sea, de hacer llegar ese paquete ¿a dónde? A un eGate. Esa es la finalidad, llegar al eGate. Imaginemos que estamos en un lugar donde los eGate más cercanos están súper lejos, es un lugar que no hay ni una estación. Entonces hay que saltar para poder llegar a una ciudad donde haya un amigo que tenga un eGate en el sistema que sea y lo inyecte a Internet. Ese es el digi del tipo 2.2, ¿ok? Del tipo 2, analicémoslo o entendámoslo de esa forma. Entonces, cuando tú estás con tu handy o con tu equipo LoRa o el sistema que utilices para hacer APRS y tienes configurado tu proto de transmisión en tu equipo o handy o equipo base de White 2.1, ¿ya? Va a llegar a este digipeater, ¿no es cierto? Que es del tipo 2. ¿Es del mismo tipo? Sí. Aquí dice 2 y aquí dice 2. Es del mismo tipo de digipeater, funcionan entre ellos. Lo va a poder repetir porque lo entiende del mismo tipo. ¿Ok? ¿Y cuántas repeticiones va a generar con un proto que tengo aquí?
Y2, 1. ¿Qué me está diciendo? Que lo va a repetir, va a venir esta señal, va a llegar al digipeater, el digipeater me repite. ¿Y cuál es el resultado al recibir este paquete? Lo va a dejar así. Y2, 0. ¿Por qué? Porque descontó este número, el segundo, descontó el 1. ¿Ok? Es del mismo grupo 2, y descuenta esta segunda cifra en la que se va descontando. Y ahora el resultado es un Y2, 0. ¿Ya? Listo. Imaginemos que estamos en un sector donde 100 kilómetros más al norte tenemos otro digipeater del mismo tipo, del tipo 2. Miren lo que pasa. ¿Lo repite o no lo repite? No, señor, no lo va a repetir porque le llegó este 0 en segunda instancia. Entonces no lo puede repetir. ¿Ok? Bueno, estas explicaciones básicas son para que sigamos adelante entendiendo cómo se puede arreglar una configuración de ciudad y de zona y de región, etc. Ahora nos vamos a este otro ejemplo de digipeater de alta cobertura. Repito, digi de altura, Y2, 2. Ya les señalé esa parte, ¿no es cierto? De alta, amplia cobertura o de altitud también se les suele llamar. Pero fíjense que ahora tú en tu handy o en tu equipo de radio, tú le configuraste con Y2, 2. Me voy a ir hacia atrás para que veamos la diferencia. Aquí era Y2, 1. Un salto en ese tipo de repetidor, un solo salto. Aquí está definido. ¿Ya? Pero acá le estoy diciendo que va con Y2, 2. ¿Qué significa esto? Va a llegar al digipeater, que es del mismo grupo, porque aquí está el 2 y acá está el 2, el primer número, y llega el digipeater dice, ok, lo voy a repetir porque es de mi mismo grupo, viene configurado con un proto que a mí, que yo tengo que ayudar, ¿no es cierto? Y vamos a repetirlo. ¿Y cuál es el paquete resultante después de esta repetición? Bueno, todo el paquete con indicativo, white 2, 1. Ese es el paquete que resulta de la repetición. ¿Por qué white 2, 1? Porque descontó el salto. Y en vez de ahora ser un 2, se transforma en un 1. ¿Ok? ¿Y qué significa que ahora se transforme en white 2, 1 gracias a este repetidor? Que si tenemos una antena digirrepetidora del mismo grupo, 100 kilómetros más al norte, igual que antes, 100 kilómetros más al norte, este digipeater va a leer esto y va a decir, oh, viene habilitado para que yo lo repita una vez más. Y el resultado de esa nueva repetición 100 kilómetros más al norte en este digipeater va a generar el nuevo salto y un proto que va a generarse en el paquete va a ser Y2, 0. ¿Y qué significa eso? Que si hay un tercer digirrepetidor 100 kilómetros más al norte, que es este otro, que está más lejos todavía, no permite un nuevo salto porque ya se acabaron las posibilidades de salto con el segundo dígito del un proto. ¿Ok? Creo que he tratado de hacerlo lo más gráfico. Ustedes lo pueden ver las veces que quieran esta explicación y de esa forma entender bien lo que son las digirrepeticiones. ¿Ya? Ahora, les hablé de dos mundos. Los digirrepetidores de baja cobertura, que son los de ciudad, que son del White 1.1, que se configuran los digis con esa característica, y los digirrepetidores de amplia cobertura o de altitud, que son configurados, ¿no es cierto?, para repetir todo lo que viene con el número 2 como primer número. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que podemos jugar con una combinación de los dos tipos de digirrepetidores.
En el APRS AFSK se ocupa de esta forma. Esta es la configuración que fue creada y eh, eh, promulgada, digámoslo así, de esa forma. No sé si está bien utilizada la palabra, pero más o menos en el año 2003-2004 es lo que se le llama como el nuevo paradigma. No ocupar más saltos, no ocupar más saltos, porque antiguamente se hacía de otra forma, pero el nuevo paradigma desde hace 22, 20, 24 años ya, por lo menos, más no, 22 años, 23 años, el nuevo paradigma habla sobre máximo esta capacidad de saltos, más o menos. Igual podemos experimentar con uno más, pero con esto igual nos sirve. Entonces se puede jugar con, cuando tú tienes puesto en tu handy un protopad, un protoaddress, y tienes la posibilidad de poner en el primer campo el wide 1.1. Significa que lo primero que vas a llegar es a este tipo de digipeater. Lo primero que está buscando tu señal, el digipeater de relleno de la ciudad. ¿Ok? Y luego de saltar por este digipeater, queda abierto el segundo campo, porque fíjense que este se acabó. Porque si yo salto por un wide 1.1, ¿qué pasa con este segundo número? Se transforma en un 0, ¿no es cierto? Ok, se acabó esa posibilidad. Pero aquí viene una coma. Segundo campo, wide 2.1. Significa que va a buscar, ¿a dónde hay otro repetidor que me sirva de este grupo? ¿Y dónde está este otro repetidor? En el cerro. Entonces mi paquete va a saltar por el amigo de la ciudad y luego, ¡pum!, se va al cerro. ¿Cuántos saltos por el cerro? Uno también, porque aquí le estoy diciendo que es un salto por el tipo 2 del de alta cobertura o de altitud. ¿Cuántos saltos totales permite esta configuración de un proto? Dos saltos por dos digis. Digi de relleno y digi de amplia cobertura o de altitud. Eso es lo que va a permitir. Ahora, si yo sé que existen en los cerros dos digipeaters de altura separados por 150 kilómetros, por poner un ejemplo, ¿ya? O 100 kilómetros para no ser tan exagerado, pero con 150 kilómetros, si entre las antenas se logran ver, no tengo ningún problema, impecable, ¿ya? Entonces, si tengo esta otra configuración, por ejemplo, en mi equipo de radio, ¿qué es lo que va a pasar? Va a saltar primero por el wide 1.1, que es el de relleno de la ciudad. El equipo va a descontar este número y se acabó. Se acabó el wide 1.1. Chao. Pero ¿cuál es el que queda vigente todavía para el salto buscando otra digirepetición? El segundo campo, este wide 2.2, que es el de altitud. ¿Ok? Cuando salte por el primero, le va a descontar un número aquí. Un número. ¿Y cuál va a ser el resultado? Lo voy a anotar porque no lo tengo anotado aquí. El resultado va a ser un wide 2-1. Miren, ahí está. Este va a ser el resultado. Ese va a ser el resultado luego de que salte por este de altitud. ¿Y qué significa eso? Que aún le queda libre un salto más. Entonces, un salto aquí y tenemos dos saltos acá. Tres saltos por dígito. Eso nos permitiría esta configuración. Siempre y cuando existan dos digipeater de amplia cobertura o de altitud. Si no existen dos, no tiene sentido poner esta configuración y con esto basta. ¿Ya? Bueno, esto, hasta aquí prácticamente esta presentación, lo más gráfico posible que yo quería explicarles. Eh, lo que les quiero contar es lo siguiente. Si nosotros estamos ocupando, por ejemplo, LoRa, un sistema LoRa, ¿ya? El sistema LoRa, como es mucho más sensible, más orejón, puede escuchar mucho más lejos, tiene una capacidad por debajo de cierta cantidad de decibeles de seguir escuchando. Entonces,
y con muy poca potencia, ¿no es cierto? Bueno, pero en ese caso, ¿qué configuración le podemos hacer a los digipeaters de LoRa? La verdad es que bastaría con tener en un cerro un White 1.1, un digipeater de este tipo, para que cumpla una funcionalidad súper positiva, digamos. Con eso, así no hay que enseñarle a todos los usuarios de LoRa a poner una nueva configuración en su proto de su programa y de su tracking, de su tracker. ¿Ok? No habría que hacerlo. Eh, pero si se requiere experimentar, como me hicieron un comentario el otro día, un amigo, el amigo eh, Julio, tratar de llegar desde La Serena hasta Copiapó, que son 350 y tantos kilómetros, creo que por ahí la cosa, bueno, son una buena cantidad de kilómetros. ¿Cómo lo podríamos hacer para homologar, digamos, para que funcione en LoRa, hacer un salto de esa distancia? Bueno, quizás con un solo digipeater en esta configuración que ayude a los Wide 1.1 quizá no va a servir. Pero en ese caso se puede tomar la decisión adelantada de configurar todos los digipeaters de LoRa con este sistema, con Wide 2.2. Y que ese digipeater de LoRa permita repetir una estación que venga con esta configuración, es decir, Wide 2.1, es decir, va a permitir un salto por ese digipeater, o en el caso de que se instalen dos digipeaters de LoRa, el usuario va a poner en su tracker de LoRa, va a poner esto, Y22. Entonces eso va a permitir que el primer paquete llegue al primer digipeater de LoRa, este le descuente y quede en Y21, y este quede habilitado para saltar por el segundo paquete de LoRa, y ese lo haga llegar a Copiapó. Eso sería lo más lógico. Ahora ustedes me podrían decir, pero es que eso puede perjudicar la configuración en el resto del país, en el caso de LoRa, porque todos los demás están configurados con White 1.1. No es tan difícil. Lo único que hay que hacer es poner todos los digipeaters de LoRa configurados para repetir White 2.2 y White 1.1. ¿Ok? Eh, y, eh, y las estaciones de los tracking, ponerle que funcione con White 2.2. Listo. Eso va a estar siempre habilitado para que pueda, cuando llegue a una región donde hayan dos digipeaters de ese sistema alejados cierta cantidad de kilómetros, funcionar con ellos dos y saltar por los dos. Bueno, ¿y qué pasa si vamos en la ciudad y en la ciudad el sistema llega y manda su posición y lo escucha un eGate? El eGate lo va a inyectar igual, al tiro, inmediatamente. No tendría por qué no inyectarlo a la red, porque en AFSK funciona de esa forma. El Ligate escucha el paquete y lo inyecta de todas formas. No le interesa el Unproto, porque el Unproto tiene que ver con las repeticiones a través de digipeater, no con los Seagate. No tiene que ver con los Seagate. ¿Ok? Y lo otro importante que aprovecho de resaltar es lo siguiente. Voy a ir a la página inicial. Es que los Seagate, después de la explicación que le acabo de dar, un eGate tendría que repetir una señal. Un eGate tendría que ser digipeater. No tiene sentido que sea digipeater. ¿Y por qué no tiene sentido que sea? ¿Por qué no tiene sentido si yo quiero tenerlo como eGate y digipeater? Bueno, si tú quieres lo puedes hacer. Pero ¿qué es lo que va a producir? Vas a producir simplemente tráfico excesivo o un paquete repitiéndose sin sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque ya llegó al eGate. El eGate tiene la intención de mandarlo a Internet, ¿no es cierto? Entonces, si ese eGate que lo está mandando a Internet, que ya llegó a la meta, digámoslo así, ya llegó a la meta, al resultado que buscaba el sistema, y lo voy a volver a repetir. ¿Y para qué? Si ya llegaste a la meta, es como, me voy a poner de nuevo en la cola para correr de nuevo la carrera. Sería algo así. ¿Ok? Ya, chiquillos, espero que se haya entendido. Cualquier duda al respecto, por favor, no duden en comunicarse conmigo. Me pueden encontrar para esos efectos déjenme escribirlo acá para que ustedes lo tengan.
ya algunos lo saben, pero me pueden encontrar en www.aprdschile.cl. ¿Ok? En esta página ustedes pueden enviarme sus consultas a contacto, lo voy a volver a poner aquí, en otro contacto, contacto arroba aprschile.cl. ¿Ya? Eso es. En este correo me pueden hacer las consultas pertinentes y voy a poner este video, por supuesto, va a salir en la página de APRS Chile. Y cualquier duda, no duden en hacerme la consulta directamente a este correo, contacto@aprschile.cl. Que estén muy bien, espero que les haya servido esta explicación y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.